Shalom, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta porción que se llama Emor. Esta porción, como ya habíamos estado viendo, ¿no? Enfoca su temática en los sacerdotes, luego tiene una parte que enfoca la temática en los días especiales de celebración, las festividades que están marcadas en un calendario, por decirlo así, que se repiten cada año, que son días especiales que hay que atender para unirse con el Eterno, ¿no? Ya que de cierta manera esos días pues hay una presencia más evidente del Eterno, con mayor facilidad para conectarse o relacionarse con el Eterno. Y el capítulo 24 al final es un capítulo donde pues es más dramático, ¿no? Porque ahí manejan esta historia de la persona que blasfema, ¿no? Que es acusada de esto, de hablar mal del nombre del Eterno, y finalmente pues es apedreada. Ese era el veredicto de lo que merecían, ¿no? Y es muy dramático leer que hizo algo que tuvo una consecuencia tan fuerte, ¿no? Y después está esta muy conocida sección, ¿no? De ojo por ojo, miembro por miembro, ¿no? Que es también bastante fuerte, como viene ahí planteado algunas cosas, pero pues es una temática que trae para recordarnos que cómo funciona este mundo, ¿no? Este es un mundo de causa y efecto. Quiere decir que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y obviamente las consecuencias están definidas, listadas, informadas en la Torá. Ahí está puesto que si hago yo X o Y o Z, ¿qué consecuencia va a tener, no? Obviamente hay algunas que la consecuencia de mi acción pues va a ser una bendición, pero pues las más temidas o las no gustadas pues es cuando hago algo y tiene una consecuencia negativa en mi vida. Y hay una serie de acciones que pues tienen consecuencias graves, ¿no? Y por eso, este tipo de secciones, ¿no? Especialmente esta, ¿no? Es una sección muy evidente que pone pues esta insistencia o este acento, ¿no? En el asunto de la causa y efecto, que obviamente pues es la historia esa del blasfemo, pues también es, y la forma en que termina pues te está poniendo que hay causa y efecto. Este mundo tiene esas consecuencias que están puestas en la Torá. O sea, quiere decir que no hay ningún engaño, ahí están las consecuencias, pero este mundo está puesto de tal manera que no es inmediata la consecuencia.
hiciste algo, ya sabes que hiciste algo que está mal, y ese es el asunto, ¿no? Si estamos pensando en la temática de la primera parte de cómo está el desarrollo de los deseos y de la búsqueda de la famosa felicidad, que resulta que no la encontramos porque nunca encontramos a Dios y estamos buscando pues porvenir egoísta, ¿verdad? Puramente egoísta. Pues búsqueda de esos deseos, esa parte de irse sobre la inclinación del mal, pues tiene consecuencias. Pero pues este mundo tiene el detalle que no son inmediatas las consecuencias. Puede, por diferentes razones, ¿no? Aplazarse la consecuencia varios días, varias semanas, varios meses, varios años. Hay veces que algunas cosas, el evento fue tan fuerte o hubo un impacto fuerte en este mundo que hay algunas que la consecuencia se da en la siguiente vida o en otra vida de la misma alma, ¿no? Pero el mundo, el sistema, como está creado con el Eterno, te apunta tu mala acción y te guarda tu consecuencia hasta que diga el Eterno cuándo. Que abre esta posibilidad de que puede haber consecuencias de vidas anteriores. Y eso pues es parte de cómo funciona este mundo y es parte del asunto de darnos libre albedrío. Porque pues si no fuera así, obviamente no habría libre albedrío, ¿no? Si tú sabes que hay a una acción, a una mala acción, hay una consecuencia muy fuerte, ¿no? Pues por supuesto, si se viera esa consecuencia inmediatamente, ya todo el mundo sabría que, ¿sabes qué? No voy a hacer eso porque va a tener una consecuencia inmediata directa, ¿no? Y la voy a sentir. Y obviamente quiere decir que todo el mundo no haría las cosas. O sea, sí le harían caso al Eterno, pero por miedo, no por amor. Y ese es el asunto, que eso no es lo que quiere el Eterno. No quiere que hagas las cosas por miedo, porque te vaya a pasar algo. Sí están ahí listadas las consecuencias, ¿no? Y claro, nos pasamos de listos, porque como ya sabemos o pensamos que hice tal cosa y no me pasó nada, no tuvo efecto, no, y así están pensando, no sé, un ladrón que roba y dice, no, mira, robé y fue muy buen botín y no me pasó nada, no hubo ninguna consecuencia, ¿verdad? Y es justamente para que tú consideres las cosas o tú aprendas o sepas que hiciste mal y lo examines tu vida y corrijas. Entonces te da esta oportunidad el mundo de corregir. Y por eso no está la consecuencia inmediata. Para que hagas las cosas por amor a Dios, porque estás entendiendo su enseñanza, porque estás aprendiendo y aprendas y corrijas. A pesar de que hayas cometido un error, lo puedes corregir y entonces hay esta oportunidad de corregir. Y a la hora de corregir, y si corregí mi falta y pagué la falta como debe de ser, si es que causé un daño, pues entonces ya te da la oportunidad del Eterno de que como corregiste no haya consecuencia. Y ese es muy buen aliciente, ¿no? Para corregir.
Pero obviamente si no corriges o no pones atención en lo que estás haciendo, pues va a venir la consecuencia en el momento menos esperado. Y claro, nos confiamos, pensamos que ya no hay consecuencias, ¿no? Y claro, cuando nos pasan cosas en este mundo, pues decimos, ay, fue mala suerte o me pasó tal cosa y no sé por qué. Pues no sabes por qué, porque ya pasó mucho tiempo de que cometiste el error, la causa que lleva una mala acción que tiene una consecuencia, ¿no? Y vas a sentir el efecto de lo que causaste tú mismo. Pero pues obviamente este último capítulo de esta porción es precisamente, se centra en cómo funciona este mundo, que es un mundo de causa y efecto. Es un mundo que si tú haces cosas malas, tiene consecuencia segura. Y lo ponen muy dramático porque la consecuencia es en la misma medida de lo que hiciste, ¿no? Si tú causaste mal, de esa misma forma va a venir la consecuencia. Y te dan oportunidad para corregirlo. Ese es el único chiste de que conozcas a este nombre de Dios que es misericordioso, ¿verdad? Y que nos da un tiempo de misericordia para corregir. Finalmente tenemos que corregir, hay que hacer esta corrección de los deseos, de los pensamientos, de las emociones, de nuestras acciones, pues hay que pagar las consecuencias, ¿no? Pagar los daños sobre todo que hayamos hecho para no tener la consecuencia como viene puesta en la Torá. Pero pues esa es la ventaja de este mundo, ¿no? Que hay esa misericordia y que hay un cierto tiempo de espera a que nos llegue la consecuencia. Pero pues hay que tener cuidado, hay que hacerle caso a lo que dice la Torá. Todo tiene consecuencias. Si no hacemos nada para corregir lo que estamos haciendo mal, vamos a vivir las consecuencias. Pero pues eso depende totalmente de nosotros. Este mundo está hecho para que cada quien corrija y entienda lo que tiene que corregir y se vuelva responsable de sus acciones. Y de eso se trata este mundo. Responsabilizarnos de lo que hacemos. Y entonces pues hay que empezar a ponernos en orden, ¿no? Y todo empieza desde los pensamientos, desde la parte interna de nosotros, ¿no? Cómo pensamos, cómo nos imaginamos, cómo sentimos o cómo manejamos las emociones, porque los pensamientos generan las emociones. Y finalmente, ¿qué acciones tomamos en este mundo? Y entonces habría que ver si hemos aprendido la paciencia, la bondad, a ser buenos, a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser humildes, a corregir, a aceptar nuestros errores, a hacernos responsables de las cosas que hacemos y especialmente las que hacemos mal. Y entonces quiere decir que pues este capítulo, esta porción cierra de forma fuerte, muy interesante, ¿verdad? Poniéndonos la forma en que funciona este mundo. Y claro, nos cuentan una historia que podemos tener
muchas conclusiones o muchas ideas y decir, no, es que ya no funciona el mundo así o ya cambió, no sé qué. Ahí está puesto en la Torá la fuerza, cómo funciona este mundo. Si había una cierta consecuencia, la consecuencia se vive, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Hay en ciertos textos de Kabbalah, ¿no? En ciertos textos místicos que dan una cierta explicación de la acción apedrear, ¿no? Que es enfrentarte, digamos, al nombre del Eterno, ¿no? El no poner atención o no pues tomarlo en serio, pues va a venir esta cierta enseñanza, ¿no? Que obviamente la ponen en términos de enseñanza o en algunos textos hasta en términos de bendición, ¿no? Que va a venir una consecuencia para que aprendas y que eso es una bendición, ¿no? Deberías de agradecer que haya esa bendición sobre ti, ¿no? Que sí haya una consecuencia de tus actos. Y eso quiere decir que en este mundo todo lo que hacemos mal tiene consecuencia. Claro, lo que hacemos bien también tiene consecuencia, ¿no? Pero de esa nadie se queja. Y de las cosas que suceden en este mundo, pues a veces no sabemos cómo funcionan y ese es parte de nuestra falta de conocimiento, ¿no? A veces vemos una persona que decimos, oye, esa persona no es buena persona. Y decimos, y sin embargo veo que le va muy bien y tiene mucho dinero y es rico y vive muy cómodo, pero pues eso es lo que percibimos en primera instancia porque no sabemos cómo está su vida o qué esté sufriendo, ¿no? Y ese es el asunto. Lo que haya hecho mal tiene consecuencias y las consecuencias normalmente vienen medidas para lo que hicimos y especiales para corregirnos, ¿no? Y entonces ese es el asunto, las consecuencias están hechas a la medida para nosotros, ¿no? Y es en la misma medida del efecto que causamos, ¿no? Y eso se sabe, ¿no? Y por eso esto de ojo por ojo y diente por diente y miembro por miembro, ¿no? Lo que está medido de lo que afectaste es lo que tienes que pagar, ¿no? Y ese es el asunto. Nos están poniendo una ley segura de cómo funciona este mundo para que no tengas ninguna duda. Así es. Y para ganar la misericordia del Eterno tendrías que trabajar en ese sentido, ¿no? Corregir tu error, no volverlo a hacer. Y si dañaste a alguien o algo al infringirlo, al actuar mal, ¿no? Pues tendrías que pagar el daño, resarcir el daño. Y ese es el asunto. Y ahí es la misericordia, para evitar que te llegue la consecuencia. Si no, te va a llegar la consecuencia tal y como está escrita en la Torá.
Y quiere decir que hay muchas consecuencias escritas en la Torah de las cosas que hacemos. Y que a veces pensamos que nunca va a pasar. Pero pues es parte de cómo está la vida, ¿no? El tema que nos pone el Eterno, un tiempo a considerar, un tiempo para corregir, y habría que aprovecharlo. Y de eso se trata estas semanas en que estamos en la cuenta del Omer y en que estamos corrigiendo diferentes aspectos emocionales, ¿no? Vamos a entrar mañana a una semana fuerte, ¿no? A la semana de Hod, ¿no? Esta semana de darle el valor que tiene al Eterno, ¿no? De darle su honra, su honor, ¿no? Entender quién es el Eterno, ¿no? Y que pues nosotros somos solo una creación que está aquí para aprender. Y ahí normalmente es una semana difícil, ¿no? Es una semana que históricamente ha tenido consecuencias fuertes, ¿no? Se atraviesa esta semana, empezamos, ¿no? Mañana, pero pues el día jueves va a ser el día 33 de la cuenta del Omer. Y es un día especial, el día de Hod, que pues hay varias leyendas, historias al respecto del día, y que obviamente este asunto que ahora se leyó junto con esta porción que habla de las causas y el efecto de este mundo, ¿no? Para que entendamos que no se nos olvide cómo funciona este mundo, que todo lo que hagamos hay que pagarlo. Y ese es el aprendizaje que hay que tener y no olvidar. No confiarnos en que nos van a perdonar, me la van a pasar, voy a ver cómo le hago para que no me pase nada. Si no estamos trabajando en la corrección, en la humildad, en la responsabilidad, en aceptar la culpa, ¿no? Porque es muy fácil echar culpas a los demás, y yo no fui, yo soy inocente, y eso no funciona con el Eterno, ¿no? Si toma uno esa posición, pues las consecuencias van a ser fuertes. Y esta semana que tenemos que meditar sobre la honra que tendríamos que darle al Eterno, el lugar que tendría que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y la humildad que necesitamos para aceptarlo, que así funciona este mundo de causas y efectos, de acciones y consecuencias. Pongamos atención en qué estamos haciendo. Empezamos a corregir nuestros deseos, nuestros pensamientos, el famoso ego, nuestra mala intención, nuestra inclinación al mal que tenemos por ahí, ¿verdad? Y pues esta corrección de las emociones, ¿no? De esta emoción llamada Hod, de la consideración que tendríamos que tener por el Eterno,
que no nos andemos creyendo que somos reyes de este mundo y que podemos ignorar al Eterno. Pues pongámonos a trabajar, ¿verdad? Es interesante esta semana, ¿no? Que es la semana más fuerte, se considera, en la corrección del ego, ¿no? Pero pues hay que poner atención en qué estamos haciendo, ¿no? En cómo está esta porción que es bastante fuerte, es bastante evidente y que a veces nos cuesta aceptar, nos cuesta entender y creemos que podemos engañar al Eterno, que podemos pasarnos de listo, que podemos controlar este mundo, manejarlo a nuestro antojo, sin ninguna consecuencia. Nada más recordemos que aunque en esta vida no nos caigan todas las consecuencias, el Eterno nos las guarda para la siguiente vida o para una mejor oportunidad de aprendizaje. Así es que no nos confiemos. Porque luego pasan cosas y luego uno dice, no, pues yo he sido muy bueno en esta vida. Sí, claro, pero a lo mejor la debías desde la vida anterior, ¿no? Y nunca la corregiste, nunca la pagaste, nunca te arrepentiste. Y claro, por eso estás aquí en esta vida, ¿no? Para corregir, o en su caso, pues ser disciplinado para aprender la lección que no quisimos aprender y que ojalá con la disciplina, con la consecuencia, aprendamos, porque hay veces que ni con las consecuencias la gente aprende. Esperamos esta semana sea buena, sea productiva, nos ponga en orden, mucho más claro quiénes somos y sobre todo quién es el Eterno. Porque pues el peor error que uno puede cometer es no entender que dependemos de Él, que estamos en este mundo para aprender, que nos puso aquí por esta razón y para que finalmente entendamos que tenemos que unirnos a Él, tenemos que ser uno. Pero pues habría que resolver todos esos problemas emocionales, todos esos problemas imaginarios, todas esas fantasías, todas las malas enseñanzas, los malos pensamientos, las malas palabras, por supuesto, que obviamente el ejemplo que ponen, ¿no?, es uno que habla mal del Eterno, para que veas la consecuencia de las palabras, ¿no? Que a veces uno piensa que no pasa nada. Y bueno, de por sí la historia es bastante fuerte, ¿no? Porque no se extiende solamente al blasfemo, ¿no? Están poniendo la
historia, ¿no? Que era hijo de un egipcio y de una israelita, ¿no? Y claro, hay la historia por ahí en el Talmud, ¿no? Y hay en otras fuentes también la historia más ampliada, en la que se sabe, ¿no? Que pues ella tenía ese hijo, ¿no? Porque un día pues el egipcio, que tenía una buena posición, abusó de ella, ¿no? Que obviamente, según la historia, ella como que primero no se enteró, ¿no? Porque llegó una noche y el marido de ella era uno de los siervos de él y lo mandó a trabajar en la noche, y él se metió a la casa y fingió ser el marido, ¿no? Y pues se mezcló con ella, ¿no? Y ella pues a lo mejor estaba medio adormilada y no se dio cuenta, hasta después se dio cuenta que no era el marido, ¿no? Pero pues, y de ahí nace este personaje que obviamente pues también no encontró al Eterno, ¿verdad? Blasfemó contra el Eterno y tuvo su consecuencia, en este caso rápidamente, para efectos de aprendizaje. Pero pues ahorita que estamos en la época de misericordia, ¿no? Y que pues el mundo está como está, pero aún así no se ha destruido este mundo, ¿verdad? Sigue esperando el Eterno que entendamos la lección, que meditemos sobre quiénes somos, que entendamos que tenemos que ir hacia Él y no hacia nosotros mismos, hacia nuestros deseos egoístas. Así es que en esta semana de la cuenta del Omer, ¿no? De la semana de Hod, y este día 33 de la cuenta del Omer, que es famoso por las cosas que pasaron ese día, pues podamos corregir, podamos estar trabajando en la corrección y que no suframos consecuencias, ¿no? Entonces, sigamos aquí meditando en nuestra corrección, en darnos cuenta quiénes somos y quién es el Eterno. Que el Eterno, déjenme ver tantito, preguntas. No, parece que no hay preguntas. Muy bien, pues que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que la presencia del Eterno nos acompañe y nos ponga a todos su paz. Realmente esperando que aprovechemos estas oportunidades, este tiempo que nos da el Eterno para reflexionar
para meditar en la vida, en lo que hemos hecho, en cómo hemos perdido el tiempo. Logremos encontrar el camino correcto, encontrar esas palabras del Eterno que nos guían hacia Él. Eso esperamos, que aprovechemos el tiempo para corregir, para arrepentirnos, para volver al camino correcto. Que el Eterno los cuide mucho, nos cuide a todos y nos enseñe las lecciones, aunque sea de forma dura, con tal de que aprendamos. Amén. Shalom.